Buenas, soy Alberto, profesor de biología en Escuela PCE, y hoy vamos a ver la resolución del examen de la convocatoria oficial en España de 2022-2023. Bueno, este examen tiene una parte tipo test en la cual nos vamos a encontrar unas 15 preguntas, de las cuales tendríamos que haber respondido a 10. Cada pregunta acertada son 0,5 puntos más y cada fallo nos resta 0,15 puntos. Las preguntas no contestadas nos restan. En la primera pregunta nos dicen, ¿cuál de las siguientes regiones no se encuentra en la célula vegetal? Las mitocondrias sí la podemos encontrar en la célula vegetal, si no la célula, bueno, tendría energía, pero no tanta. Los ribosomas también lo podemos encontrar en la célula vegetal y los centriolos no los encontramos en la célula vegetal. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Después, en la pregunta 2, nos dicen qué polisacárido tiene función de reserva energética en animales. El glucógeno es un polisacárido y tiene función de reserva energética en los animales, por lo tanto sería la respuesta correcta, pero vamos a observar las demás. El almidón también es un polisacárido, pero tiene función de reserva en vegetales. Y la celulosa también es un polisacárido, pero este no tiene función de reserva. Además, tampoco es en animales, ¿vale? Después, en la pregunta 3 nos plantean, si una célula tiene 24 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Tenemos que recordar que la mitosis lo que genera son clones, ¿vale? Es decir, van a generar células hijas exactamente iguales que la célula madre. Por lo tanto, si la célula inicial tiene 24 cromosomas, la célula final, una de las células finales, porque nacen varias, serán 24 también. Después, en la siguiente pregunta, nos dicen ¿qué nivel de estructura proteica está más directamente relacionado con la especificidad de una enzima? Vale, la especificidad de una enzima lo que va a hacer es la capacidad de reconocer a su sustrato, ¿vale? Es decir, para esto ya tiene que tener la enzima funciones y posibilidades de realizar su acción, ¿vale? Esto solo lo vamos a encontrar en dos tipos de estructuras de las proteínas. Esto va a ser en la terciaria, que ya puede funcionar por sí sola, y en la cuaternaria, que ya son uniones de estructuras terciarias para llevar a cabo una función conjunta. Por lo tanto, la primaria no sería y la secundaria tampoco. En este caso, tendríamos que la opción correcta es la estructura terciaria. En la pregunta 5 nos dicen ¿cuántos autosomas posee normalmente un individuo de la especie humana? A ver, un autosoma, o sea, tenemos que diferenciar en la célula cuáles son autosomas y cuáles son células sexuales, ¿vale? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tendremos un total de 46. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos cromosomas vamos a tener un par que van a ser cromosomas sexuales. Por lo tanto, tenemos que restar ese par para tener el total de los autosomas. Si nosotros teníamos 23 pares, si les restamos un par, nos darán 22. Pero no nos están preguntando por los pares, nos están preguntando por el total. Es decir, en este caso tendríamos 44 autosomas. Por lo tanto, 23 no es la opción correcta, 22 tampoco es la opción correcta, sino que serían 44. Después, en la pregunta 6, nos comentan las reacciones de fermentación. Recordemos que la fermentación es un proceso que se da en anaerobiosis, es decir, no se produce en presencia de oxígeno debido a que es una vía que se puede considerar auxiliar, es decir, cuando no funciona la glucólisis va a funcionar la vía de fermentación. ¿Y cuando no funciona la glucólisis? Cuando no hay oxígeno. Entonces, ocurren en condiciones aeróbicas, no ocurren en condiciones aeróbicas, con el fin de obtener energía adicional para la célula. Esta no sería la respuesta correcta. Después, produce la degradación completa del ácido pirúvico en la mitocondria. La fermentación ocurre en el citoplasma.
y además no producen la degradación completa del ácido pirúvico, sino que transforman el piruvato, ¿vale? Entonces, la degradación completa sería incorrecto, por lo tanto, opción B, mal. Por último, en la opción C nos dicen, ocurren en condiciones anaeróbicas en el citoplasma celular. Esta sería la opción correcta, ¿vale? Después, en la pregunta número 7, nos dicen, la primera línea de defensa contra patógenos incluye, vale, la primera línea de defensa contra patógenos se va a considerar aquella que actúa previamente al sistema inmune, ¿vale? Es decir, actúa antes de que se active todo el mecanismo de la inmunidad. Entonces, liberación de histamina por los mastocitos, esto sería incorrecto porque la histamina ya va a hacer el reclamo para que vengan las moléculas del sistema inmune a llevar a cabo su función. Producción de interferón a partir de células infectadas con los virus. Aquí ya es que las células directamente han sido hasta infectadas, o sea que ya han superado hasta las barreras primarias. Incorrecto, y en este caso la respuesta correcta sería presencia de ácido en el estómago porque es una barrera química la cual tienen que pasar los patógenos o los antígenos que se introduzcan en nuestro organismo para llegar a infectar algunas células. Después, en la pregunta número 8, nos dice, ¿la síntesis de proteínas tiene lugar? Opción A, en los cromosomas. No, los cromosomas básicamente lo que hacen es almacenar y empaquetar la información genética. En el núcleo, tampoco. ¿Por qué? Porque en el núcleo es donde nos vamos a encontrar el material genético y en el núcleo se da el proceso de la transcripción donde vamos a pasar del ADN al ARN mensajero y este ARN mensajero saldrá al citoplasma donde se encontrará con los ribosomas y aquí se da lugar la síntesis de proteínas. En la siguiente pregunta nos dicen, la energía de activación es A, la energía mínima necesaria para iniciar una reacción biológica. Esto es correcto, ¿vale? Vamos a leer las demás opciones y ahora lo comentamos. La energía necesaria para que la mitocondria funcione, esto es incorrecto. Y opción C, la energía necesaria para sintetizar una proteína, esto también es incorrecto. Como hemos visto, la energía de activación es la energía mínima para que se dé una reacción. De hecho, si nosotros tenemos en una gráfica cuál es la energía normal para que pasemos de sustratos a productos, lo que hace la enzima es disminuir esta energía, que es la que se va a considerar la energía de activación, para que podamos llegar antes a la formación de esos productos, ¿vale? Pregunta número 10. Nos dicen, ¿qué son los virus? A. Agentes acelulares, esto de momento es correcto, que parasitan células, correcto, y se reproducen en el interior de estas, también es correcto. Realmente ellas no son las que se reproducen, pero como nos indican anteriormente que parasitan, ellas lo que hacen es tomar la maquinaria replicativa de la célula a la que infectan. Entonces, bueno, en este caso tendríamos que la opción correcta es la A. Células endosimbiontes que parasitan algunos organismos no son unas células endosimbiontes, por lo tanto esto sería incorrecto. Y opción C, organismo que tiene una vida autónoma, tampoco es correcto porque son parásitos y producen enfermedades. Por lo tanto, aquí nos quedaríamos con la A. En la siguiente pregunta, la fotofosforilación cíclica da como resultado de producción ATP y NADPH, ATP o ATP, NADPH y azúcares. La fotofosforilación cíclica realmente lo que hace es que en el fotosistema P700 le cede los electrones a la ferredosina y ésta se lo vuelve a ceder al citocromo B6F. ¿Para qué? Para que se haga la translocación de protones y estos protones generen una diferencia de potencial en un lado de la membrana y en el otro para poder generar ATP. Por lo tanto, como están volviendo esos electrones al citocromo B6F, no van a acabar reduciendo el NADP en NADPH. Por lo tanto, tanto la opción A como la opción C serían incorrectas.
Nos quedamos con la opción B. En la pregunta 12 nos proponen un problema de genética mendeliana. Nos dicen, el albinismo o falta de pigmentación en humanos está determinado por la presencia en homocigosis de un alelo recesivo A minúscula, ¿vale? Una pareja de progenitores no albinos tiene un hijo albino, por lo tanto, tenemos que determinar la probabilidad de que el segundo descendiente sea albino. A ver, para empezar, si nos están diciendo que es homocigótico, ¿vale? Y los padres no son albinos, vamos a tener que un padre tiene A mayúscula, A minúscula y el otro tiene A mayúscula, A minúscula, ¿vale? Entonces, si hacemos el cuadro de Punnett, A mayúscula por aquí, A mayúscula por aquí, A minúscula por aquí y A minúscula por aquí, nos saldría una proporción de una probabilidad de un cuarto, ¿vale? Hemos tenido que el primer hijo no es albino, ¿vale? Pero es que el segundo hijo vuelve a nacer con las mismas probabilidades, es decir, puede coger o este, o puede coger o este, o puede coger este o este. Es decir, va a tener de nuevo un cuarto de probabilidad de ser albino. Es decir, que haya nacido un hijo previamente no implica que el segundo hijo tenga una menor o una mayor probabilidad, ¿vale? Por lo tanto, no sería ni un octavo, ni sería un 16avo, sino que sería un cuarto. En la pregunta número 13 nos dicen, una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón A no tiene efecto en la proteína codificada, B produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el ARN mensajero, C afecta a la regulación de la síntesis del ARN mensajero. En este caso tenemos que tener en cuenta varias cosas. Nosotros vamos a tener un ARN primario, el cual va a poseer intrones y exones. Un intrón básicamente va a ser la secuencia que no codifica para proteínas, ¿vale? Esto sería el intrón y esto sería el exón, el cual sí va a codificar para proteínas. En el proceso de maduración del ARN, lo que se hace es cortar estos intrones y dejar solo los exones. El proceso de maduración del ARN se denomina splicing. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una inserción, con este tipo de mutaciones? Cuando se produce una inserción, se modifica el marco de lectura, pero nosotros estamos haciendo una mutación en algunos de estos intrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a tener determinadas secuencias que tienen que ser reconocidas por la maquinaria que va a llevar a cabo la maduración del ARN, por lo tanto, no se va a modificar el marco de lectura, es decir, se va a producir el corte de estos intrones quedándose atrás esta mutación. Por lo tanto, nacería un ARN mensajero al cual no le ha afectado esta mutación. Por lo tanto, produce un cambio en el marco de lectura, es correcto, pero no va a producir un efecto en la proteína codificada. Es más correcto, ¿vale? Afecta a la regulación de la síntesis del ARN mensajero, esto es incorrecto. Siguiente pregunta. La región marcada con una X representa A, la ADN polimerasa, B, la ARN polimerasa, C, un anticodón. En este caso, tenemos que detectar cuál es este proceso. Y en este proceso observamos que hay una cadena de ADN, la cual está abierta, donde vemos una molécula, la cual está señalada con la X, y de esta molécula está saliendo algo hacia afuera con una dirección 5', 3'. Si fuese, aquí existen dos opciones realmente. Una es la replicación y otra es la transcripción. Si fuese la replicación, veríamos que en la otra hebra abierta
también se estaría dando otro proceso, pero en este caso no se está dando. En la replicación se dan en las dos hebras a la vez. Vamos a tener una hebra líder y una hebra retrasada. Entonces, en este caso, estamos hablando de la transcripción. Y en la transcripción se produce el paso de ADN a ARN mensajero, añadiendo polímeros de ribonucleótidos. Por lo tanto, estamos hablando de la ARN polimerasa, que es la que se encarga principalmente de esta función. No sería ni la ADN polimerasa ni un anticodón. Y por último, nos muestran un dibujo de la membrana plasmática y nos dan tres opciones. Nos dicen, en la estructura 1 observamos A, fosfolípido, B, glicoproteína, C, carbohidratos. Esta sería la estructura 1 y en la estructura 1 vemos que está compuesta de dos partes, una parte 1A y otra parte 1B. En la parte 1A podemos observar un circulito, que este circulito sería una cabeza polar, y en la parte 1B vemos como un zigzag, que es como se suelen representar las cadenas de ácido graso. En este caso sería la cola hidrofóbica. Además, vemos que es el principal componente de la membrana plasmática. Es lo que más va a aparecer. Por lo tanto, no es ni una glicoproteína, debido a que las glicoproteínas se tienen que estar encontrando en el exterior de la membrana plasmática. Tampoco es un carbohidrato, por lo mismo. Y en este caso tendríamos que la opción correcta sería un fosfolípido. Y con esto ya tendríamos resuelto el tipo test. Ahora vamos a pasar a la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo nos encontramos 4 preguntas, de las cuales tenemos que elegir 2. Cada pregunta valdría 2,5 puntos. Vamos a ver la primera. Y en la primera pregunta nos dan una pregunta de definiciones, ¿vale? Por cada una de estas definiciones dan 0,5 puntos. Y nos dan ciertas regiones de la célula eucariota. Nos dan el ribosoma, el retículo endoplasmático, el cloroplasto, los centriolos y la pared celular. Ok, vamos a dar una definición de cada una de ellas y siempre que empecemos con una definición tenemos que decir lo que es, ¿vale? En este caso, el ribosoma es un orgánulo compuesto principalmente de proteínas, esto es muy importante recalcarlo, y ARN ribosómico. Tiene dos subunidades debido a que es una estructura cuaternaria. Una grande, la cual será 60S en eucariotas y 50S en procariotas, y una pequeña que será 40S en eucariotas y 30S en procariotas. Vale, de momento lo que hemos dicho es que es un ribosoma, de qué está compuesto y ahora nos falta decir para qué sirve. Principalmente los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas
en el proceso de la traducción. Y ya está, no mucho más, porque realmente nos están pidiendo una definición breve. Tampoco nos podemos extender mucho más en qué es lo que hacen estos ribosomas dentro de la traducción, sino que con indicarlo qué son, qué van a hacer y de qué están compuestos ya sería suficiente. Vamos a la siguiente definición, que sería retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático. Y vamos a proceder igual. El retículo endoplasmático es un orgánulo presente en las células eucariotas que está compuesto por una red de túbulos, cisternas y sacos aplanados interconectados entre sí. Vale, de momento hemos dicho qué es y de qué está compuesto. Vale, pues tenemos que indicar para qué sirve. Y tampoco estaría mal decir que podemos encontrar dos tipos de retículo endoplasmático. Entonces, tiene dos compartimentos que serían el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas y el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos. Ambos tienen más funciones, ¿vale? Pero he querido destacar las funciones principales de cada uno de ellos. Vale, el siguiente concepto sería el cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? Pues el cloroplasto es un orgánulo presente en las células vegetales. Me voy a poner y en algunas algas. Encargado de realizar la fotosíntesis. Vale, ya hemos dicho un poco lo que es, para lo que sirve y ahora vamos a decir un poco de qué está compuesto. Entonces, los cloroplastos tienen una doble membrana donde podemos encontrar
los tilacoides. Vale. Dentro de estos tilacoides, perdón, dentro de estos tilacoides encontraremos los pigmentos fotosintéticos. Y ya con esto tendríamos una definición completa. Vale. Siguiente punto, los centriolos. D. Centriolo. ¿Qué es un centriolo? Pues un centriolo es un orgánulo presente en las células animales y está compuesto de microtúbulos organizados, bueno, voy a escribirlo por aquí mejor, organizados en tripletes, formando un círculo. Vale, ya hemos dicho un poco lo que es, de qué está compuesto y ya nos falta su función. En este caso, los centriolos, su función principal es la formación de todas las estructuras que tengan microtúbulos, es decir, de flagelos, cilios y usos mitóticos. Y ya con esto tendríamos una descripción completa de lo que es un centriolo. Ok, vamos a continuar con la última definición, que en este caso sería la pared celular. Vale. La pared celular es una estructura presente en las células vegetales. Está compuesto está compuesta principalmente de fibras de celulosa, hemicelulosa y pectina. A las plantas, a las células vegetales, les proporciona una función de sostén y de resistencia y de protección.
Con esto ya tendríamos las definiciones del ejercicio 1 completas. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 2, y en este ejercicio nos dicen contesta las siguientes preguntas. A. Explique qué se entiende por código genético. B. Describa dos características del código genético. C. Defina los términos codón y anticodón. Y D. ¿Qué son los codones sin sentido o codones de terminación? Vale, el código genético principalmente son unas reglas de cómo se traduce una secuencia de nucleótidos contenidas en un ARN mensajero para dar lugar a aminoácidos que acabarán formando una proteína en el proceso de la traducción, ¿vale? Después, en el apartado B, nos comentan, describa dos características del código genético, ¿vale? Característica número 1. El código genético es degenerado. Característica número 2. El código genético es universal. Vale, ¿qué significa que el código genético sea degenerado? Que el código genético sea degenerado significa que hay varios tripletes, ¿vale? Que van a codificar para o sea, para el mismo aminoácido. Es decir, nosotros podemos tener distintos tripletes para dar lugar, por ejemplo, a la alanina, ¿vale? Y después, en la segunda característica, el código genético es universal. Esto lo que significa es que evolutivamente se ha mantenido el código genético. Es decir, vamos a tener desde los virus hasta los seres humanos prácticamente el mismo código genético para todo el mundo. ¿Por qué digo prácticamente? Porque hay algunas excepciones, ¿vale? Sin embargo, se sigue teniendo como regla común que este código genético es universal, ¿vale? Ok, siguiente apartado. Apartado C, defina el término codón y anticodón. Vamos a ello. Apartado C. Codón. Un codón es una secuencia de tripletes de nucleótidos que van a dar lugar a a un aminoácido, perdón. Bueno, pueden dar lugar a un aminoácido o pueden llegar a dar lugar a una señal de terminación. Por lo general van a dar lugar a un aminoácido, ¿vale? Entonces, es un triplete de nucleótidos que va a dar lugar a un aminoácido. Y la siguiente pregunta, anticodón, es básicamente un triplete, pero este triplete va a aparecer en el ARN transferente. ¿Vale? Nosotros vamos a tener el ARN transferente, que es una estructura más o menos así. Y en este extremo nosotros nos vamos a encontrar tres nucleótidos que son complementarios. ¿A qué son complementarios? A este codón, ¿vale? Entonces, será una serie de tripletes de nucleótidos que encontramos en un ARN transferente, complementarios a los codones, y este sirve para que podamos introducir el aminoácido correspondiente en el sitio correspondiente. Vale. Después, en el apartado D, nos dicen qué son los codones sin sentidos o codones de terminación. Vale, los codones sin sentido o codones de terminación son unos codones muy importantes porque van a dar lugar a un triplete que no codifica para aminoácidos, ¿vale? Es decir, vamos a tener un triplete que no va a ser reconocido por ningún anticodón y esto va a significar que un proceso tiene que terminar, ¿vale? En concreto, la traducción tiene que terminar.
Por lo tanto, estos codones son necesarios para que estos procesos acaben terminando. Ok, con eso ya tendríamos la pregunta 2 contestada. Vamos a ver la pregunta 3. Y nos comentan, responda a las siguientes cuestiones. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Cite 3 factores que pueden influir en su aparición y desarrollo. B. Defina inmunodeficiencia y cite sus tipos. Y C. Cite el nombre de una enfermedad autoinmune y el de una inmunodeficiencia. Vale. Una enfermedad autoinmune es básicamente cuando el sistema inmunológico de tu cuerpo detecta las células de tu propio cuerpo como un antígeno, es decir, como una sustancia extraña y va a generar una respuesta inmune contra estas células de tu cuerpo. Entonces, ¿qué factores pueden influir en la aparición de esta autoinmunidad? Pueden ser bastantes, o sea, realmente todavía no hay una respuesta 100% clara, pero hay algunos factores que se han visto que pueden influir y 3 de ellos, por ejemplo, la activación de linfocitos efectores, un fallo en la actuación de los linfocitos T y una presentación deficiente de antígenos. Con un fallo en la actuación de los linfocitos T no me refiero a un fallo en concreto en un momento en concreto, sino que la actuación de estos linfocitos T esté fallando, ¿vale? Después, en el apartado B nos dicen defina inmunodeficiencia y cite sus tipos. Vale, la inmunodeficiencia es un estado patológico en el cual el sistema inmune no está llevando a cabo su función. Esto se puede dar porque el sistema inmune no se haya desarrollado o se haya deteriorado, ¿vale? Pueden existir 2 tipos de inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia congénita o la inmunodeficiencia adquirida. Y como nos dicen en la pregunta que citemos, dejamos la pregunta ahí, ¿vale? Después, en el apartado C, nos dicen de nuevo, cite el nombre de una enfermedad autoinmune y el de una inmunodeficiencia, ¿vale? El de la enfermedad autoinmune tendríamos, por ejemplo, la fibromialgia u otro ejemplo de enfermedad autoinmune sería la esclerosis múltiple. Y en cuanto a la inmunodeficiencia, tendríamos el SIDA en mayúscula porque son siglas, ¿vale? Ya por último, en la última pregunta cerramos el examen con otra pregunta de definiciones. Vale, vamos a ir viéndola una a una. La pregunta A nos dice, define los siguientes conceptos. Primer concepto, glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es un proceso metabólico, en concreto catabólico, que degrada la glucosa
hasta piruvato o ácido pirúvico, generando energía. Este proceso ocurre en el citoplasma celular. Y yo creo que se podría dejar la definición hasta aquí. Si queréis, podéis llegar a añadir que pueden ser unas 10 reacciones enzimáticas también, ¿vale? Para especificar un poquillo más, pero tampoco entraría mucho más en detalle porque o sea, nos están pidiendo una definición global del proceso en sí, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a a la siguiente pregunta, que sería la fermentación. Vale, y la fermentación es un proceso metabólico que se da en el citoplasma celular y ocurre en condiciones de anaerobiosis. Existen dos tipos. Uno que es la fermentación láctica, la cual transforma el piruvato a lactato, y otra que es la fermentación alcohólica, que transforma el piruvato a etanol. Vale, con esto ya tendríamos la fermentación cubierta. Vamos con la siguiente definición, que sería la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis es un proceso metabólico en concreto catabólico, que degrada la glucosa hasta piruvato o ácido pirúvico, generando energía. Este proceso ocurre en el citoplasma celular. Y yo creo que se podría dejar la definición hasta aquí. Si queréis, podéis llegar a añadir que pueden ser unas 10 reacciones enzimáticas también, ¿vale? Para especificar un poquillo más, pero tampoco entraría mucho más en detalle porque o sea, nos están pidiendo una definición global del proceso en sí, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a a la siguiente pregunta, que sería la fermentación. Vale, y la fermentación es un proceso metabólico
que se da en el citoplasma celular y ocurre en condiciones de anaerobiosis. Existen dos tipos. Uno que es la fermentación láctica, la cual transforma el piruvato a lactato, y otra que es la fermentación alcohólica, que transforma el piruvato a etanol. Vale, con esto ya tendríamos la fermentación cubierta. Vamos con la siguiente definición, que sería la fosforilación oxidativa. Y la quimiosmosis. Generando ATP. Finalmente, gracias a la acción de la ATP sintasa o sintetasa. Perfecto. Y el último concepto sería la fotosíntesis. Vale. La fotosíntesis es un proceso anabólico que tiene lugar en los cloroplastos de las células vegetales. En este proceso se transforma la energía lumínica en energía química para acabar formando glucosa y O2. Este proceso tiene dos fases. La fase lumínica y el ciclo de Calvin. O fase oscura que también se llama, pero este término está cada vez más en desuso. Vale. Y ya por último nos queda el último apartado en el que nos dice indicar el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tienen lugar estos procesos. Vale. Hay algunos que lo hemos dicho incluso en la misma definición. Glucólisis. Esto tendría lugar en células
vegetales y animales. Y tiene lugar en el citoplasma. Después, fermentación. Igual, células, vegetales y animales. Y tiene lugar en el citoplasma. Después tendríamos la fosforilación oxidativa, que ocurre en las células vegetales y animales. Y tiene lugar en las mitocondrias. Y después ya por último tendríamos la fotosíntesis, que esta tiene lugar en las células vegetales y ocurre en los cloroplastos. Y ya con esto tendríamos resuelto el examen de la convocatoria de 2022-2023. Así que nada, para esto y para muchas cosas más, para ver otros exámenes o para contactar con nosotros, con los profesores, visítanos en escuelapce.com y no olvides de suscribirte. Hasta luego.